El doctor Raúl Valenzuela Gong, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bienvenido. Muchas preguntas que tenemos que hacer. Muchas cosas que también rumores están generando alrededor, pero comencemos. ¿Cómo se generan los sismos? Sí, tenemos una figura que podemos... esencialmente existen lo que llamamos las fallas. Estas son grandes bloques de roca que están por debajo de nuestros pies, donde estamos parados. Y en lo que llamamos una falla se juntan, aquí está la imagen, dos grandes bloques de roca. La línea negra que aparece allí sería la falla. Y a la izquierda y a la derecha vemos dos grandes bloques de roca. Y estos se mueven de manera repentina en un momento dado. Allí marca donde dice foco y aparecen unas flechitas hacia afuera. Es como si estuviéramos generando, como si tiráramos una piedra en un charco y a partir de ahí vemos los círculos que se van volviendo más grandes. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la onda se va moviendo y va creciendo. Podemos verlo en la siguiente imagen porque esa onda va a propagarse a partir de ese punto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, por decir, del sismo del 85, el punto rojo que aparece allí, que llamamos el epicentro, se ubicó frente a las costas del estado de Michoacán, cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. Y esas ondas vemos en las tres imágenes cómo va aumentando la distancia conforme va pasando el tiempo. Entonces podríamos nosotros pensar que la Ciudad de México se encuentra en la imagen de hasta mero abajo, que sería la más alejada y que tardó pues más tiempo en propagarse la onda. Oiga, doctora, a 48 horas ya de este sismo se habla mucho de una réplica. ¿Las réplicas pueden ser de mayor intensidad? Es una cuestión de definición. Es importante mencionar que una réplica son sismos, como otros sismos, pero estos están relacionados u ocurren en la misma zona del sismo que llamamos principal y ocurren un poco de tiempo después. Por definición son sismos de magnitud menor, más pequeña que el sismo principal. Llega a haber, y es muy común, cuando hay un sismo se producen las réplicas, pero puede llegar a darse un caso en el cual tenemos un sismo, el cual puede ser importante, y después de ese llegáramos a tener uno todavía más grande. En ese caso, el sismo más grande le llamamos el sismo principal, y al que ocurrió primero le llamamos un precursor. Para darles un ejemplo, cuando fue el sismo de Japón hace 6 años, posiblemente nuestro auditorio lo recuerde, un sismo de magnitud 9, aproximadamente... ¿Con el tsunami? Con el tsunami, exactamente. Aproximadamente 48 horas antes, allí mismo se produjo un sismo de magnitud 7. Entonces, el sismo de 7 fue el precursor y el sismo de 9 fue el sismo principal. Y posteriormente, pues hubo toda una serie de réplicas. Doctor, se habló mucho de que las posibles erupciones que tuvo el Popocatépetl tuvieron que ver con este sismo. ¿Es cierto o es aislado? Se han observado casos, no siempre ocurre, pero se han observado casos en los cuales se produce un sismo y posteriormente hay actividad de tipo volcánico. Aquí la analogía que podemos hacer, vamos a imaginarnos que tenemos una botella de refresco, la agarramos y la agitamos. Al momento que la abrimos, pues sabemos que va a salir de manera explosiva, ¿no? De igual manera, debajo de los volcanes existe lo que nosotros llamamos la cámara magmática, es una cantidad, que tiene una cierta cantidad de fluido, de líquido, y con gas que está también atrapado. Entonces, al momento que pasan las ondas sísmicas, pues también lo agitan. Entonces, sí hay casos en los cuales se ha reportado que después de un sismo puede aumentar la actividad de un volcán. Oiga, doctor, yo tengo una pregunta. Vivimos en una zona lacustre, ¿no? Hay el manto freático, que es agua, abajo de la Ciudad de México. Las imágenes que vimos de Xochimilco, en donde veíamos el agua de los canales de Xochimilco haciendo así. Sí. Lo mismo pasa en el manto freático. Exactamente. Y por eso el movimiento tan fuerte que sentimos el pasado martes. Sí, exactamente. Sí, es una combinación, más cercanos a la superficie, sobre todo en la zona del centro, pues como decíamos, es el lecho seco de un lago que estaba allí, y nos quedan suelos blandos, tierra, le llamamos nosotros sedimentos o arcilla, los cuales están muy saturados en agua. Y además tienen la peculiaridad o la característica de que cuando llega una onda sísmica, esta aumenta su amplitud, se amplifica. Esencialmente esos sedimentos tienen velocidades sísmicas bajas y cuando la onda pasa de un medio de mayor velocidad a uno de menor velocidad, aumenta la amplitud, lo cual nos da sacudidas tan fuertes. Las pruebas nucleares que ha hecho
Corea del norcoreano Norte. afecta en No algo? tienen nada que ver. A esas distancias tan grandes no pueden. De hecho, es interesante comentarlo porque después de la prueba de Corea, que fue equivalente a un sismo de magnitud 6.3, como a los 8 minutos hubo en la misma zona un sismo de magnitud 4. Eso casi no se reportó en las noticias. Pero nosotros creemos que ese sismo en particular sí fue causado por la detonación, pero fue allí mismo donde se hizo la explosión. Nosotros acá en México para nada nos estaría afectando. Doctor, explíquenos por favor, ¿por qué se sintió este sismo pues mucho más fuerte que el pasado del 7 de septiembre, del jueves 7 de septiembre? ¿Es por donde fue el epicentro? Es por el epicentro. Tenemos una imagen, a ver si es un mapa. Ajá. Ahí está. Ese mapa, sí, exactamente. Allí las letras dicen México DF, no sé si lo alcanzas a ver, más o menos en medio, y dice con letras 19 de septiembre, aparecen 2 puntos rojos, mientras que en la parte sur, hacia el sur del istmo de Tehuantepec, aparece también ahí 7 de septiembre de 2017. Entonces lo que estamos viendo es que la zona epicentral, donde por decir, tiramos la piedra y empieza a generarse la onda, se encuentra más alejada para el sismo del 7 de septiembre que para el sismo que tuvimos antier en el caso de la Ciudad de México. Yo quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Se habla Adelante. mucho. ¿Se puede predecir un sismo? No podemos predecir los sismos, digo, a pesar de toda la tecnología que tenemos, aviones, celulares, microondas, haber llegado a la Luna, nos es imposible. Son procesos que ocurren debajo de la superficie de la Tierra, son muy difíciles de medir y de observar. Y a mí en ese sentido me gusta hacer la analogía con los huracanes. Los huracanes, pues tenemos la tecnología donde medimos la velocidad del viento, la presión atmosférica, la temperatura del agua, tenemos imágenes de satélite, aviones que pueden, y aún así nos cuesta trabajo saber los efectos que van a tener. En el caso de los sismos que ocurren debajo de la Tierra, nos es muy difícil observarlos y medirlos. Con aparatos que nosotros llamamos sismómetros, acelerómetros, una vez que se produce el sismo, podemos medirlo. Y hay una tecnología que es lo que luego usamos nosotros con nuestros celulares o cuando vamos en nuestro carro de GPS, que nos permite medir cómo se está deformando la Tierra, lo cual puede tener quizá a futuro alguna implicación que nos permita de algún modo tener mejor idea cuándo se puede predecir o pues se puede producir un sismo. Oye, Doc, hablando de estos sensores que dicen ustedes que los ponen precisamente en los epicentros, que son los que avisan a las alarmas sísmicas. Claro, sí. Existen solamente en ciertos lugares. ¿En un futuro se está pensando en ponerlos donde jamás pensaríamos que fuera un epicentro? Actualmente la alerta sísmica está repartida en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Puebla, Oaxaca, sí, exacto, que son las zonas donde esperaríamos pues la mayor actividad sísmica. Sí. Sí. Desconozco cuáles serían los planes para el crecimiento de la red. La alerta sísmica, sí. Perdón. Sí, la alerta sísmica la opera el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Sí. Está circulando una imagen, ha circulado una infinidad de imágenes, está circulando una imagen como al lado de los volcanes, cerca de Puebla, como de una grieta que se abrió supuestamente por el temblor. ¿Es real? Desconozco, no he visto esa imagen. Digo, Pero es enorme. Hay ocasiones en las cuales después de un sismo se pueden formar algunas grietas, ¿verdad? Como consecuencia del reacomodo del suelo, como por decir, como cuando se agrieta un edificio, una casa, ¿no? Pero no es en sí la causa del temblor. Es como una consecuencia de la sacudida o del movimiento. Gracias, doctor Raúl Valenzuela, muchísimas gracias. Hay que estar preparados porque va a seguir temblando, no sabemos cuándo, pero va a seguir temblando. Exactamente, sí. Exacto, hay que tomar precauciones, no se apaniquen, eso no sirve de nada. Así es. Bueno, pues vamos a una...